Comienzo de martes, estamos en la bellísima ciudad de Buenos Aires. Se va alejando lentamente el verano y nosotros seguimos compartiendo aquí en un ámbito con una atmósfera especial en la radio, ¿no? Junto al equipo en el arte de la música y de los sonidos, operación técnica a cargo del señor Jorge Aguayo, la producción a cargo de Patricio Agosti. Te recuerdo, estamos en el aire de Millennium de viernes a martes desde las 0, lo que yo digo, tenemos 3 días. Lunes, martes y viernes, que el programa dura 1 hora. Este va a durar más de 1 hora, pero los sábados y domingos exactamente 1 hora y media. Y ya vamos a entrar en contacto con Eugenia Slaibe, ella es experta en biodescodificación. Como siempre, la columna exclusiva del comienzo de cada martes. Saludamos a Carmen, que nos está viendo, y ya tenemos en imagen a Eugenia. Eugenia, ¿cómo estás? Bienvenida. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Gracias. Hoy vamos a continuar con el tema del sistema cardiovascular, y para poner un poco de humor a la tarde vamos a recordar una frase de Woody Allen que decía que el corazón es un músculo muy elástico. Claro. Depende de uno, ¿no es cierto? Que así lo sea. Por supuesto. Porque qué bien, qué apropiada la frase, gracias. Porque justamente dependiendo de la energía que nosotros elijamos de manera consciente, claro, irradiar desde nuestro corazón, ¿no es cierto?, tomando en cuenta que el corazón es el centro de las emociones, de la alegría, del júbilo, del amor, de la compasión, ¿no es cierto?, del perdón. Bueno, va a depender de justamente estar atento a qué energía estoy irradiando, porque desde el corazón irradia hacia todo el cuerpo. Entonces, de esa energía, si hay vitalidad, si hay equilibrio, si hay calma, si hay coherencia, ¿no es cierto?, si hay disfrute, si hay paz, ¿no?, si hay buena intención, bueno, obviamente el corazón va a funcionar de una manera. En cambio, si decidimos o elegimos transitar en estrés, en dificultad, en queja, en disgusto, muchas veces inevitable, hasta que tomamos conciencia y podemos buscar ayuda, ¿no es cierto?, incorporar recursos para salir de ese estado. Bueno, va a depender entonces eso, ¿no?, de qué elegimos darle y brindar a nuestro corazón y desde nuestro corazón. La semana pasada hablábamos de la importancia de este órgano porque transporta la sangre, ¿no? Por eso hablamos del sistema cardiovascular, formado justamente por el corazón, y esa sangre se transporta por los vasos sanguíneos, y hablamos entonces de venas y de arterias. Y la importancia está en justamente al transportar esta sangre y llevarla a todo el cuerpo, obviamente es muy amplio el sistema. Entonces ahí puede haber, digamos, inconvenientes o dificultades en diferentes partes de esta circulación de la sangre. Claro. Y dependiendo de qué arteria pueda estar más o menos afectada,
justamente la sangre va hacia los diferentes órganos, incluso el cerebro, ¿no? A través de las arterias y vuelve a través de las venas. Va hacia los órganos para llevar nutrientes y oxígeno y va a los pulmones luego para limpiarse la sangre sucia de alguna forma y vuelve, ¿no? Entonces, en todo este proceso puede haber inconvenientes y justamente hoy vamos a puntualizar un poco, vamos a nombrar algunos porque es muy amplio, lo voy a ir leyendo porque es Perfecto. muy específico, pero de los más comunes, de los que más resuenan, sobre todo para que se lleven esta idea de cómo uno puede ir identificando más allá de atenderse o por supuesto evacuar el síntoma a través de la medicina convencional, poder comprender con qué tiene que ver, cuál es mi contexto emocional, familiar. Decimos familiar porque habíamos mencionado que todo lo que es el corazón tiene mucho que ver con el percibir una amenaza en el territorio familiar, ¿no? Una amenaza, un sometimiento, un aprisionamiento. No solo la familia como tal, sino todo lo que uno perciba como familiar, incluso un trabajo, un lugar, un grupo de pertenencia, una institución. Entonces, la sangre se refiere justamente a los lazos, es decir, están representados los lazos de alguna manera familiares, ¿no? Entonces, ahí, por un lado, vamos a hacer un paréntesis y no quiero olvidarme de decirles qué pasa con el ritmo, ¿no? En este irradiar de nuestro corazón es muy importante decir por qué a veces el corazón está más acelerado y por qué a veces menos. Ahí tenemos que el ritmo se va alterando de acuerdo a nuestras emociones, de acuerdo al estado físico, al estado mental, emocional que uno esté transitando. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de tenemos taquicardia, obviamente la persona está transitando emociones fuertes, ¿no? O está sometida a un esfuerzo físico, a un esfuerzo mental, a un esfuerzo emocional, puede haber una angustia muy grande, puede haber un miedo muy intenso, entonces obviamente el ritmo cardíaco se acelera. Si hay disminución, es decir, hablamos de bradicardia, ¿no? Se va como enlenteciendo, entonces ahí podemos decir que de alguna manera hay penas o tristezas muy profundas y entonces es como que el corazón buscara detenerse para salir de ese sufrimiento. Siempre hay que tener en cuenta que el síntoma, ¿no? Por ejemplo, hablamos taquicardia, bradicardia, son todos síntomas que obviamente desde la medicina convencional tienen una denominación. Entonces, es muy importante, uno puede hacer el ejercicio de ir a buscar justamente qué significa, es decir, qué produce en el cuerpo ese síntoma. Acelera los latidos, que disminuyen los latidos, se interrumpe el flujo de irrigación sanguínea. O sea, comprendiendo el sentido biológico, es decir, lo que significa en el cuerpo ese síntoma, uno puede comprender en sentido figurado qué es lo que está haciendo la biología por nosotros. Es decir, qué está haciendo la biología a través de ese síntoma, cómo nos está como ayudando o aportando una solución que a nivel mental o emocional no pudimos encontrar, ¿no? Y entonces, bueno, estos síntomas relacionados al ritmo, también podemos hablar, por ejemplo, del infarto. El infarto del miocardio, el otro día lo mencionábamos, el infarto, nos habla de un, no peligro, sino, a ver, porque es una percepción, por qué la persona se infarta, ¿no? Nos habla de una crisis cardíaca, es decir, es la solución a algo, es decir, ¿por qué te infartaste? ¿Viste? Cuando uno dice, casi me infarto. Está hablando
de una emoción fuerte, muy intensa, de una percepción de que hay algo en su contexto familiar que no puede controlar, es decir, no se siente como apto o suficiente para poder defender, hay algo que se le está yendo de las manos y no encuentra, algo que se pierde también, perder un trabajo también puede ser significativo para producir este síntoma, perder a alguien, perder un espacio, ¿no es cierto? Y también una sensación de miedo en ese, o sea, no solo la desvalorización de decir, ay, no pude defender esto, ¿no? Este vínculo, este espacio, este trabajo, y entonces uno se coloca como en que haciendo como un esfuerzo, que como resistiendo, ¿no? Pero el resistir no de oponiéndose a algo, sino que hablamos del resistir de yo puedo, ¿no? Yo voy a aguantar, lo aguanto, lo soporto, y bueno, esa presión es la que provoca esta crisis. Después, la pericarditis, que es la inflamación de la membrana que protege el corazón. Todo lo que termina en itis nos habla de inflamación. Se inflama esta membrana y nos habla acá de un conflicto de desprotección, es decir, cuando la persona se siente en ataque, que puede ser un ataque interno, como el otro día mencionábamos, por ejemplo, que te atacan con un cuchillo, entonces es el miedo a morirte, ¿no es cierto? O puede ser incluso cuando uno se le hace una intervención cardíaca o cualquier otra cirugía, es decir, es ese miedo de que me metan algo en el cuerpo, de que me claven con algo, es decir, hay una percepción de ataque, ¿sí? Siempre hablo de percepción, vuelvo a repetir, porque es real o imaginaria, ¿no? Es como la persona lo percibe. Después, la trombosis, que hoy se está escuchando mucho. La trombosis es un coágulo que se forma en la arteria, ¿no es cierto?, en alguna de las arterias. Y entonces, ¿qué hace? Cuando se forma el coágulo, ¿cuál es el sentido biológico? Es decir, nos habla de algo que estorba, se dificulta, ¿no es cierto? Está dificultando ese transporte de la sangre. Y esto nos está hablando desde la biodescodificación de un resentir, de un enfado contra alguien o algo familiar. Es decir, puede ser un entorno familiar, un contexto, es un resentir que tiene que ver con alguien o algo que te está quitando la paz, pero que uno siente enfado, siente como un resentir contra eso, ¿no? Una persona, un lugar, un entorno. Entonces es como sentir atacado nuestro amor propio. Después, por ejemplo, ahí estaría bueno preguntarse quién o qué te está enfadando. Estenosis aórtica también, bastante común, digamos, por ahí no con el nombre suena un poco, pero es la válvula aórtica, es muy importante porque es la que lleva la sangre oxigenada a la aorta. Entonces, también acá, como van viendo con los diferentes ejemplos, estamos hablando de todas interrupciones o dificultades en este proceso de la circulación sanguínea. Entonces, no circula en armonía este júbilo, que justamente es el propósito de que circule en bienestar, ¿no? Y acá nos está hablando de un conflicto de impotencia por la salida de alguien, porque justamente este síntoma, el sentido biológico, si hay un problema en esta válvula, es impedir la salida de la sangre. Entonces, cuando uno lee, es decir, ¿qué me impide este síntoma? ¿Cuál es el propósito? Impedir la salida de la sangre. Ok. Ahí relaciono y digo, tiene que ver con impedir la salida
de alguien o de algo, ¿no? Quizá alguien se fue o algo se nos fue, uno no lo pudo impedir, es decir, quiere decir que ya ocurrió, o la percepción esto bueno, la persona se siente impotente porque no tiene los recursos para poder impedir, ¿no es cierto?, esto. Después hay una que se llama la tricúspide, que es otra de las válvulas, que es este es muy interesante también, porque es, por ejemplo, el conflicto de negar. ¿Qué hace? El sentido biológico sería, no, está como impide, si no funciona bien esta válvula, impide el movimiento correcto, ¿no es cierto?, de sangre. Entonces, en esta circulación. Ahí sería preguntarnos cuál es la percepción, digamos, qué quiero impedir, ¿no?, que no estoy pudiendo. Está todo muy vinculado, por supuesto, pero, o sea, acá qué quiero impedir, ¿no? O qué no pude impedir y ocurrió. Después, por ejemplo, o qué no quiero, aparte de este movimiento, al no ser adecuado, no se va limpiando la sangre correctamente. Entonces, habla también, podemos decir quizá, de qué suciedad, qué asunto familiar, por ejemplo, no querés que se limpie, o sea, ¿no? Que se sepa, que salga a la luz. Qué tema la familia, ¿no? Y claro, porque todo tiene que ver, es decir, la sangre, por eso la relacionamos, no solo con la vida, sino justamente, bueno, Los todo lo lazos que es sanguíneos. familiar, los lazos sanguíneos, los lazos familiares, esto de qué pasa con las cuestiones que no están limpias, que no queremos que salga a la luz, esto de proteger, ¿no? Lo que esto es asunto de familia. Después, por ejemplo, la válvula mitral, si hay alguna dificultad ahí, generalmente se suele como atrofiar, se estrecha el orificio. Entonces esto también tiene que ver con un conflicto de no querer que se me vaya alguien o algo, ¿ves? Está como, mayormente es esto, ¿no? Es como esta protección familiar en el sentido de esto es mío, lo tengo que conservar como sea, ¿no? O en ese querer conservar esa familia, o lo que uno perciba como familia, es mejor que esto no se ventile y entonces se tapa. Y todo eso va generando obviamente emociones que obviamente la Impactan. biología, al no encontrar respuesta mental o emocionalmente, si uno no lo va gestionando, la biología lo sale a gestionar por nosotros, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa? La sangre luego, así como va circulando, tenemos, por ejemplo, la carótida, muy mencionado y muchas veces hay síntomas vinculados con esto. Lleva la sangre oxigenada al cerebro. Y fíjate que acá tendría que ver con una desvalorización a nivel intelectual, es decir, ¿dónde no pude defender mis ideas? ¿Viste? Cuando uno en un contexto familiar quiere o imponer sus ideas o siente que sus ideas no son respetadas, no son valiosas, incluso a nivel laboral, por ejemplo, o profesional, cuando se pierde, por ejemplo, las patentes o los derechos de autor, que uno se siente no respetado o invadido o incluso estafado a nivel en lo que es la propiedad intelectual, también, tiene que ver con esto. Después, por ejemplo, la arteria hepática, son distintas porque justamente las diferentes arterias van llevando esa sangre oxigenada a los distintos órganos. La que lleva al hígado, por ejemplo, si hay un problema ahí en la arteria hepática, el hígado tiene que ver con la carencia. Entonces,
qué conflicto hay allí con la carencia familiar, ¿no? ¿Qué está faltando? Que uno no puede proveer, ¿sí? Que siempre es la percepción, porque es cómo lo percibe la persona. Si es, por ejemplo, la arteria que tiene un nombre mesentérica, que es la que lleva la sangre oxigenada a los intestinos, al colon, al recto, ahí tiene que ver con el desecho. Ahí volvemos un poco a esto de los trapitos sucios que no se quieren ventilar, ¿no? Es decir, esto de que la ropa sucia se lava en casa, bueno, sería ver de querer a rajatabla, querer que no se ventile aquello que uno lo percibe como sucio, ¿no? Y por ejemplo, la arteria renal, la que lleva la sangre oxigenada a los riñones. Los riñones tienen que ver con los líquidos, los referentes, líquidos, liquidez, es decir, qué pasa con la liquidez en la familia o en un trabajo, puede ser una empresa, un emprendimiento propio que no haya liquidez y haya dificultades, tiene que ver tanto con, digamos, cuestiones de liquidez familiares o lo que se perciba como familiar, el entorno familiar, o los referentes, ¿no? Porque el tema de los riñones y los líquidos tienen que ver con los referentes. Entonces, bueno, en definitiva, y por ejemplo, quería mencionar también muy importante, la estenosis pulmonar, que es donde la sangre va a limpiarse a los pulmones. Si hay una dificultad allí, como este síntoma, es decir, no está llegando, de alguna manera se impide que este proceso de limpiar funcione adecuadamente. Y ahí está esto de por qué estamos impidiendo que algo se limpie, ¿no? Pueden ser temores, pueden ser... Bueno, siempre hay... A ver, una vez que... ¿Por qué sirve tomar conciencia de este sentido que hay detrás del sentido biológico del síntoma? Que hay emocionalmente hablando o mentalmente hablando, siempre hay una intención y siempre es positiva. ¿Por qué es positiva? Es decir, pero ¿cómo va a ser positiva? Sí, justamente es positiva porque la intención es lograr algo. Es decir, uno no va a entrar a juzgar si la intención de la persona en manifestarse a través de ese síntoma es buena o mala. Es decir, no hay juicio ahí. Entonces, es muy importante, si uno puede tomar conciencia más allá de la medicina tradicional, tomar la medicación, hacer el tratamiento, puede indagar un poquito más, comprendiendo la causa, es decir, el origen, por qué ahí, es decir, por qué en esta arteria, por qué de esta manera, por qué en este momento, qué contexto vengo transitando, qué situación vengo transitando, quise solucionar algo y no pude, hay algo que me estoy bancando y no tengo ganas, estoy resistiendo algo, o sea, quiero encontrar forma y no encuentro la forma, ¿no es cierto?, de contener esta situación familiar, de sostener esta familia, estos vínculos, este espacio de trabajo, una sociedad, en fin, lo que uno sienta que es su entorno, ¿no? Que lo sienta así como familiar. Y entonces de esa manera uno puede incorporar recursos, no juzgarse, y la resolución, el recuperar la salud se va a simplificar, es decir, se van a potenciar las posibilidades, ¿no? Y entonces, sobre todo, dejar de juzgarnos por un síntoma y comprender que nuestra biología nos está queriendo ayudar.
La biodescodificación siempre nos ayuda a interpretar los síntomas, lo que implica cuidar nuestro bienestar. Y cuando estamos sanos, estamos con emociones positivas, y cuando estamos con emociones positivas co-creamos una bella realidad. Para que toda la gente acceda a eso, le vamos a dar tu WhatsApp de contacto, que es para los que están en el exterior y quieran tomar una sesión contigo, más 549, y después el móvil es 11 56 55 10 56, y el Instagram es @eugebiodescodifica. Gracias por tu energía y por tus contenidos siempre, y te esperamos la semana que viene, comenzando el martes. Vamos a ver con qué contenido, ya lo charlaremos en privado, pero Bueno, siempre claro, cómo no. vamos a sumar más información para que la gente pueda estar bien. Bueno, muchas gracias. Gracias a la radio, gracias a los oyentes por sus inquietudes, sus aportes, y bueno, gracias a vos, Roberto, por la calidez de siempre. Muchas gracias. Te esperamos, que estés muy bien, tengas una hermosa semana. Gracias. El martes que viene. Gracias. Dale. Muchas gracias. Gracias. Eugenia Slaibe, terapeuta en biodescodificación, aquí en el aire de Despertándote en tu sueño en FM Milenio.